y desarrollar otros sistemas de misiles balísticos intercontinentales cuya principal misión es un rápido contraataque nuclear. En más información, ya se lo adelantamos, el Papa emérito Benedicto XVI murió el fin de semana del Año Nuevo. A un día de su muerte, el Vaticano publicó imágenes de los restos del pontífice que renunció a su pontificado en el 2013 tras 8 años de papado. La Iglesia Católica está de luto. Las campanas de la Basílica de San Pedro repicaron y cientos de personas se acercaron a la plaza para recordar al Papa emérito Benedicto XVI, fallecido el sábado a los 95 años. Lo supimos en el mismo momento en que estábamos de visita dentro del Vaticano y percibimos algo en el aire entre los monseñores que estaban allí dentro de que llegaba una mala noticia. Era algo esperado, pero la emoción era realmente tangible. En resumen, para nosotros fue un momento bastante emocionante. Lo recuerdo como un buen hombre y supongo que es inusual que decidiera retirarse, pero tomó la decisión correcta. Joseph Ratzinger, primer papa alemán de la era moderna, sustituyó en 2005 al carismático Juan Pablo II, de quien había sido su mano derecha durante un cuarto de siglo como jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio de la Inquisición. Desde la mañana del lunes, el cuerpo del Papa emérito estará en la Basílica de San Pedro, donde los fieles podrán acudir con sus oraciones para tener un último encuentro con el Papa emérito, saludarlo y despedirse de él. A un día de su muerte, el Vaticano publicó las primeras imágenes de los restos de Benedicto XVI que reposan en una capilla del monasterio Mater Ecclesia, lugar que fue su hogar durante casi 10 años, tras haber renunciado a su papado. La muerte de Benedicto XVI ha suscitado reacciones en todo el mundo, entre ellos del arzobispo de Canterbury, jefe espiritual de la Iglesia Anglicana, que lo calificó como uno de los mayores teólogos de su tiempo. También el patriarca ortodoxo ruso rindió homenaje al considerarlo como un defensor de los valores tradicionales. Para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, murió un gigante de la fe y de la razón, un gran hombre de la historia, a quien la historia no olvidará. El canciller alemán Olaf Scholz lamentó la pérdida de una figura notable que se caracterizó por su personalidad combativa. Benedicto XVI fue el primer papa alemán de la era moderna. Será recordado también como el primero en 7 siglos en renunciar en medio de intrigas y escándalos que sacudían a la Iglesia Católica, tanto por dinero como por ataques sexuales. Vea. Originario de Baviera, Alemania, Joseph Ratzinger se convirtió el 19 de abril de 2005 en el Papa número 265 de la Iglesia Católica y adoptó el nombre de Benedicto XVI. Estuvo en el cargo hasta su renuncia formal el 28 de febrero de 2013, cuando pasó a ser Papa emérito. Hacía 6 siglos que un Papa no renunciaba a su cargo. En 2022, a los 95 años de edad, la salud de Benedicto XVI se complicó por problemas respiratorios crónicos, estando en el convento Mater Ecclesiae del Vaticano, donde ha vivido apartado desde 2013, luego de su renuncia. Fue un consumado pianista y fue conocida su afición por Mozart. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, Ratzinger abandonó el ejército alemán y fue hecho prisionero por el ejército de Estados Unidos. En 1951 fue ordenado sacerdote. De 1959 a 1969 enseñó teología en varios colegios de Alemania. En 1969 fue vicepresidente y profesor de teología de la Universidad de Ratisbona en Alemania. En 1977 fue nombrado arzobispo de Múnich y cardenal por el Papa Paulo VI. En 1981 fue nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por el Papa Juan Pablo II, de quien fue su principal asesor teológico. Ratzinger fue conocido por su apego a las misas en latín y a los dogmas de la Iglesia Católica. En 2002, Joseph Ratzinger fue elegido decano del Colegio Cardenalicio y fue elegido Papa por 105 cardenales el 9 de abril de 2005. En 2006, Benedicto XVI presentó su primera encíclica, tratando los temas del amor, la caridad y la política. En 2007 beatificó a 498 víctimas de la Guerra Civil Española de la década de 1930, siendo la mayor beatificación masiva de la historia. En 2008 pronunció un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese mismo año canonizó a la Madre Teresa de Calcuta.
En 2010, durante una misa en la Basílica de San Pedro, Benedicto XVI pidió perdón por los abusos sexuales dentro de la iglesia y ese mismo año anunció el endurecimiento de sus leyes sobre los sacerdotes involucrados en abusos sexuales. En 2012, Benedicto XVI visitó México y ofició una misa al pie del Cerro del Cubilete. Sorpresivamente, el 11 de febrero de 2013, anunció su renuncia como Papa de la Iglesia Católica, hecho que se concretaría oficialmente el 28 de febrero de 2013. Después de haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a mi avanzada edad, ya no son aptas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino, fueron las palabras de Benedicto XVI. Luego de su renuncia, Joseph Ratzinger viajó al Palacio de Castel Gandolfo, donde permaneció hasta que se eligió el 13 de marzo al Papa Francisco como su sucesor. El 27 de abril de 2014, el Papa emérito asistió como invitado a la ceremonia de canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. En febrero de 2022, en una carta emitida por el Vaticano, Benedicto XVI pidió perdón por su manejo de casos de abuso sexual por parte de sacerdotes durante su mandato como arzobispo de Múnich a finales de la década de 1970. El pasado 28 de diciembre, el Papa Francisco pidió oraciones por el Papa emérito Benedicto XVI, al señalar que se encontraba muy enfermo. Informó para Imagen Héctor Figueroa.